Que la bendición de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes y de toda su familia. Les doy una cordial bienvenida a su programa Más cerca de Dios y quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El fruto del Espíritu. Antes de introducirnos a profundidad acerca de lo que la palabra de Dios nos habla acerca del fruto del Espíritu, quiero que miremos un texto en Juan capítulo 15, versículo 8. Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, una de las cosas que glorifica el nombre de Dios, es decir, que le da exaltación, que le da renombre al nombre de Dios en esta tierra, es que nosotros, como discípulos de Cristo, llevemos mucho fruto. Ahora, la Biblia no habla de dar unos cuantos racimos de fruto, no, Él dice mucho fruto. El anhelo de Dios es que llevemos mucho fruto. Ahora, ¿qué son los frutos? ¿Verdad? Porque la Biblia nos habla de frutos y debemos entender que existen, espiritualmente hablando, diferentes clases de frutos. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra fruto, si la hablamos a manera secular, a la manera natural aquí en la tierra, podemos decir que el fruto no es otra cosa que el producto o la utilidad de aquellas cosas que nosotros hacemos. Significa que podemos sacarle fruto a nuestro trabajo, fruto a nuestro esfuerzo, podemos sacarle fruto a nuestras relaciones, podemos sacarle fruto, es decir, es la utilidad que sacamos de cualquier cosa que nosotros nos esforzamos por hacer en esta tierra. El fruto o la utilidad que obtenemos cuando tenemos un emprendimiento, una empresa. El fruto que obtenemos al tener una buena relación con alguien. Ahora, los frutos pueden ser buenos o malos, buenas o malas relaciones. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de frutos, ahora miremos la palabra espiritual, frutos espirituales. Los frutos espirituales es la utilidad o ese producto que se obtiene de tener una relación de sujeción con el Espíritu Santo. Ahora, el fruto espiritual únicamente lo puede producir el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de producir frutos a menos que tengamos una relación íntima y sujeta al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué me deja dicho esto? Que no es con mi esfuerzo, que no es con mi trabajo, que no es con toda la capacidad, los dones o las habilidades que yo tenga para producir frutos. No, solamente los frutos espirituales pueden ser generados, pueden ser producidos a través de una relación genuina, de una relación sujeta y de una comunión con el Espíritu Santo. Por eso vemos que hay muchos creyentes que no tienen frutos. Por eso vemos que hay personas que creen en Jesucristo, pero que sus vidas están vacías, sus vidas están realmente estériles, porque no han logrado tener una relación con el Espíritu Santo, que es la persona que interioriza sus frutos en nosotros. Ahora, miremos lo que dice la palabra en Mateo 7, 16 al 20. Dice: por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué determina que el fruto sea bueno o sea malo? Lo determina el árbol. ¿Quién es el árbol? Cada uno de nosotros somos un árbol. Este árbol puede dar fruto o bueno o malo, pero ambos no debe darlos. Ahora, ¿cuándo damos un fruto bueno? Cuando obramos en justicia. ¿Cuándo damos un fruto malo? Cuando obramos en nuestra carne. Entonces vemos que para las escrituras, en las escrituras podemos ver que depende de nosotros qué tipo de árbol queremos ser en esta tierra. Podemos ser un árbol frondoso, fructífero, que da fruto a su tiempo, como dice Salmos capítulo 1, y que sus hojas son medicinas para las naciones.
O podemos ser ese fruto, ese árbol que arroja un fruto malo, podrido, desabrido, un fruto que por dentro está dañado. Ahora, miremos en cuanto al tema del fruto, porque he ido a un supermercado y he comprado una manzana que de pronto son las frutas que más son deleitosas a la vista. He visto unas manzanas muy rojas, muy provocativas, son grandes y realmente cuando les pego un mordisco, en realidad están completamente desabridas, no tienen sabor y además tienen una contextura que no es agradable a mi paladar. Entonces puedo darme cuenta que aunque el fruto por fuera parezca hermoso, radiante y provocativo, cuando es consumido ese fruto, nos damos cuenta que es un fruto que en realidad era malo. No llenó ni me dejó satisfecho mi paladar. Y muchas veces, ¿verdad? Conocemos personas que aparentemente y fuera de ellos, su ropa, su calzado, su buen peinado, la forma como se expresa y cómo hablan, pero cuando empezamos a comer de los frutos que ellos ofrecen, realmente no satisfacen, no son frutos realmente agradables al paladar. Ahora, miremos lo que dice la palabra, ¿verdad?, acerca de ese fruto, porque Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce y se juzga al árbol. Entonces vemos que nosotros tenemos el deber de hacer que nuestro árbol sea un buen árbol para producir buenos frutos. Y la única forma y el único esfuerzo que yo puedo hacer para hacer un árbol bueno es someter mi vida a la intervención del Espíritu Santo. Es someter mi vida a la comunión con el Espíritu Santo. Es dedicarle tiempo a la oración, es dedicarle tiempo al ayuno, es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Significa esto que cuando yo hago de mi árbol un buen árbol, que es ese árbol que yo planto junto a corrientes de agua, y las aguas no es otra cosa más que una vida en el Espíritu, una vida en la oración, una vida en la palabra, una vida en el ayuno. Cuando yo empiezo a permitir que en mi vida el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo me guíe a esos manantiales, me guíe a esos ríos especiales de su presencia, donde produce vida, donde produce realmente fruto agradable, fruto codiciable, es allí donde debo estar. Entonces, no podemos decir es que yo soy así, no, tenemos que hacer de nuestro árbol un buen árbol, porque cuando hacemos de nuestra vida un buen árbol, el Espíritu Santo se encargará de darnos un fruto deseable para las naciones. Hará de nosotros un fruto que muchos querrán comer, que muchos querrán acercarse a ese árbol para probar de ese fruto que Dios produce a través de nosotros someter nuestra vida al Espíritu Santo. Recuerda siempre esto: yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo hacer que mi vida dé fruto bueno, pero sí puedo hacer que mi vida dé fruto malo. Cuando mi vida tiene una ausencia de Dios, cuando mi vida tiene ausencia del Espíritu, de la oración, de la palabra, del ayuno, de cualquiera de esas actividades espirituales, el fruto que daré no va a ser jamás un buen fruto. Mientras yo esté alejado de las corrientes de agua que produce el Espíritu Santo, mi vida no va a generar un buen fruto. Todo lo contrario, vamos a generar un mal fruto. ¿Por qué? Porque cuando la ausencia de Dios es notoria en la vida del ser humano, significa que la presencia de su naturaleza carnal, significa que la presencia de la naturaleza humana, esta carne que realmente quiere dominarnos cada día, se hace rey y se enseñorea de nosotros. Y es allí donde vivimos
iracundos, vivimos enojados, vivimos con falta de perdón, vivimos con amargura, vivimos con resentimiento, vivimos con angustia, con opresión, con desespero y con todas esas cosas que genera una vida que tiene ausencia de Dios en ella. Y vemos entonces que la única forma de que demos buenos frutos es que nos sometamos a la vida del Espíritu Santo. Si tú quieres ser un buen árbol que da buenos frutos, somete tu vida al Espíritu Santo. Porque solamente la intervención del Espíritu Santo en tu vida puede permitirte que saques ese buen provecho y tengas una buena utilidad de esa relación con Él. ¿Cuál es el gran provecho, la utilidad o lo productivo que es tener una relación con el Espíritu Santo? Se dará cuenta o lo daremos a conocer a través del fruto que emerge de nuestra vida. Ahora, ¿qué frutos debemos producir como creyentes en Cristo? Porque Jesús dijo que glorificaríamos al Padre si llevábamos abundantes frutos. ¿Pero de qué frutos habla la palabra? Bueno, yo quiero compartir contigo, tal vez existan muchos más, pero quiero compartir contigo 6 clases de fruto que encontramos en la palabra de Dios. Como te digo, solo compartiré 6, pero puede que existan muchos frutos más. Y el primer fruto se encuentra en Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, esto, cuando hablamos de los frutos dignos de arrepentimiento, estamos diciendo, en otras palabras, que debemos demostrar un nuevo comportamiento que demuestre un cambio de corazón y una decisión consciente de alejarnos del pecado. Ese es el fruto de arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos que hemos actuado mal, reconocemos que hemos hecho mal, tal vez tomamos algo que no era nuestro, tal vez le hicimos daño a personas que nos apreciaban, tal vez pagamos bien con mal, tal vez hicimos muchas cosas y llega el momento en que empezamos a buscar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce en nosotros algo que se llama fruto de arrepentimiento, es decir, Él nos abre el entendimiento, nos quita la venda de nuestros ojos y nos dice, tu vida está llena de estas cosas de las cuales no solamente debes arrepentirte, sino alejarte de ellas. Así que cuando el Espíritu Santo empieza su relación con nosotros, lo primero que Él hace es mostrarnos las áreas de debilidad y de pecado que nosotros tenemos. Y es allí donde Él empieza a producir en nosotros un fruto digno de arrepentimiento. Es decir, nos ayudará a demostrar un comportamiento nuevo que demuestre ese cambio en nuestro corazón y que a través de eso tomemos la decisión consciente de abandonar ese pecado y de alejarnos de él. Entonces, en la traducción, lenguaje actual, Mateo 3:8 dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Ahora, tal vez nosotros decimos, ¿cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo a esa persona en esa relación de adulterio? ¿Cómo dejo de cogerme las cosas que no son mías? ¿Cómo dejo yo de mentir? ¿Cómo dejo yo de hacer esto o lo otro que desagrada a Dios? Busca la relación con el Espíritu Santo. Recuerda que por más fuerza que tú hagas en tu propia naturaleza, nunca lo vas a lograr. Pero cuando tú empiezas una relación con el Espíritu Santo, Él te llevará a dar el fruto del arrepentimiento. Ahora, número 2, ese fruto lo encontramos en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El segundo fruto que encontramos en la palabra es el fruto de santificación. Significa que nosotros, cuando recibimos de parte del Espíritu Santo el hecho de que tenemos áreas y conductas pecaminosas en nuestra vida, decidimos alejarnos del pecado, y ese alejamiento del pecado es lo que produce santificación. Entonces el fruto de la santificación viene como consecuencia del fruto del arrepentimiento. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos, viene inmediatamente ese fruto de santificación y nos aparta para el propósito de Dios. Ya nosotros no estamos dispuestos a seguir satisfaciendo nuestros deseos, a seguir satisfaciendo nuestros anhelos pecaminosos, sino que nos apartamos de todo eso que desagrada a Dios y le permitimos al Espíritu Santo que nos separe para el propósito por el cual Dios tiene en nuestra vida. Sin santidad, dice la palabra, nadie puede ver a Dios. Y la santidad es cuando tú te alejas del pecado y le dices no a esa conducta pecaminosa en tu vida y peleas contra ella, y aunque asome su fea cabeza, tú peleas contra ella y no permites que te vuelva a dominar, no permites que te vuelva a esclavizar, no permites que te vuelva a hacer sucumbir en esa mala conducta, en ese pecado, en esa obra de las tinieblas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos da la fortaleza para decirle no al pecado a través del fruto de la santificación. Recuerda que todo esto hace parte de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Por eso el tema es los frutos del Espíritu. Ahora, número 3, el fruto se encuentra en Romanos 16:5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, es decir, el primer convertido de Acaya para Cristo. Entonces vemos que Epeneto, ¿verdad?, es un hombre que fue la primera persona que recibió conversión en Acaya, y el apóstol Pablo lo llama como el primer fruto. Ahora, hay algo muy importante y es el fruto de almas. Es esa gracia que el Espíritu Santo nos da para nosotros poder hablar acerca del reino de los cielos y de la salvación a otras personas, y estas personas reciban ese maravilloso regalo de la salvación. Ese fruto de almas es un fruto que deberíamos anhelar todos. Deberíamos anhelar que el Espíritu Santo nos llene, nos dé una palabra que realmente nos ayude a confrontar la vida de las demás personas, que nos ayude a traer convicción de pecado en aquellos que no conocen a Jesucristo. Entonces vemos que dentro del fruto del Espíritu Santo existe el fruto de las almas que ganamos para el Señor. Entonces podemos decir que cuando Jesús decía que glorificamos al Padre cuando llevamos abundante fruto, también podemos decir que entre más almas nos ganamos para el Señor en esta tierra, mucho más glorificaremos su nombre, mucho más seremos vistos como discípulos del Señor por ganar almas para su reino. Ahora, el apóstol Pablo estaba diciendo que fue el primer fruto, es decir, la primera persona que escuchó el mensaje y que se convirtió en Acaya, es decir, en esa provincia, ¿verdad? Y vemos entonces que Dios le había puesto en Pablo a través del Espíritu Santo ese anhelo de ganar a otros para Cristo, ese anhelo de ganar a otras personas para poder ser parte del reino de Dios. Yo quiero que tú tengas ese fruto de almas. Quiero que el Espíritu Santo desarrolle a ti una pasión, desarrolle dentro de ti un anhelo, un hambre y una sed por ganar a otros para Cristo. Que no te quedes con
todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, que no te quedes con todos esos testimonios de cómo has visto a Dios glorificarse en tu vida, sino que tú puedas transmitir eso y puedas ganar frutos y puedas ganar perlas a tu corona en el reino de los cielos, porque cada alma que tú ganas en esta tierra para el Señor, dice que hay fiesta en los cielos, pero también es una perla, una corona, una perla que se añade a tu corona, para que cuando llegues al reino de los cielos, tu corona esté llena de perlas hermosas, que son cada una de esos frutos de alma que pudiste dar en esta tierra. Número 4, fruto de justicia. Ahora vemos algo muy importante. En 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que provee, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, otro de los frutos que manifiesta el Espíritu Santo en aquellos que empezamos a tener una relación con Él es el fruto de justicia. Es decir, que se manifiesta en generosidad, en bondad, en amabilidad, en amor realmente activo hacia los demás. Son personas que están atentos a lo que otros necesitan para suplirles su necesidad. Ese fruto de justicia es el fruto de aquellas personas que se convierten en dadores, en personas que realmente dan con amor, que buscan a los necesitados, que están atentos a aquel que tiene una necesidad. Mira, aquella persona que vino hoy a la iglesia, lo vi que no tiene unos buenos zapatos. Señor, ayúdame para darle unos zapatos a mi hermano. Y sabe, son esas personas que desarrollan el fruto de justicia en ellos, que se convierten en dadores, en sembradores, que están atentos a las necesidades de los demás. Dios ama eso. Y por eso dice la palabra que Él da semilla al que siembra y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y Él entonces dice que cuando nosotros nos convertimos en dadores, el que más da, más semilla tiene para sembrar. Y entre tú más das, y entre tú más estás atento a la necesidad de otro, dice que Él te dará semilla para que sigas sembrando. Es decir, entre más siembra, más semilla te dará el Señor para seguir sembrando. Y quiero que entiendas esto. Y sabes, tú puedes coger una sola libra de arroz de tu casa y sabes que tienes un vecino que está más necesitado que tú, que tiene mucha necesidad, que tiene días que come, otro día no tiene para comer. Sabes, si tú solo llevaras una libra de arroz y lo presentaras delante del Señor y le dijeras: Señor, yo quiero sembrar esta libra de arroz como una semilla frente a la necesidad de mi hermano, y te pido en el nombre de Jesús que lo hagas multiplicar y que me sigas dando semilla para seguir sembrando. Sabes, cuando tú presentas esa libra de arroz que le vas a dar a tu vecino por la necesidad que tiene, tú vas a ver cómo Dios te proveerá de más semilla para que coman en tu casa, pero para que también sigas sembrando, porque Él multiplicará tu sementera, multiplicará tu semilla, multiplicará tu pan. La semilla es para sembrar, el pan es para comer. Y Él dice: multiplicaré tu semilla, es decir, tendrás para sembrar más y más y más y más. Pero nunca faltará el pan en tu casa, porque eres una persona que tienes un fruto de justicia en ti.